So they called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no deal. El anuncio de Trump ha pillado a todos por sorpresa y conteniendo la respiración, esperando una nueva escalada del conflicto. Estaba a punto de expirar el ultimátum de 48 horas que había dado a Irán para abrir el estrecho de Hormuz. Amenazaba con arrasar sus centrales eléctricas. Poco antes había dicho: podemos dialogar, pero no quiero alto el fuego. Más sorpresa aún si se tiene en cuenta que hoy mismo Teherán respondía a ese ultimátum con la amenaza de minar el Golfo y atacar instalaciones energéticas, desalinizadoras de agua o de comunicación estadounidenses. En su red social, Donald Trump habla de conversaciones muy buenas y productivas con los iraníes. Continuarán esta semana y anuncia una tregua de 5 días. La gran pregunta es: ¿con quién de Irán está hablando Trump? Queremos hablar con ellos, pero no queda nadie, decía el viernes Donald Trump. Se refería a ningún dirigente vivo tras la muerte de varios de sus líderes en los ataques. Teherán ha negado hoy que haya conversaciones directas con Estados Unidos. Medios iraníes, citando al ministro de Exteriores, dicen que Trump ha hecho ese anuncio para que baje el precio de la energía. Otra opción es que quiera ganar tiempo, tras la negativa aliada a sumarse a la acción militar y la posible resistencia del Congreso a darle fondos adicionales. Pues precisamente esta tarde, en la red social X, el portavoz del Parlamento iraní aseguraba que no se está negociando nada con Estados Unidos y que se utilizan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que, dice, están atrapados Estados Unidos e Israel. Y en Israel todavía no hay ningún tipo de valoración pública a esas palabras del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. Ni el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ni ninguno de sus ministros las han valorado públicamente. Ni siquiera el ejército israelí, que normalmente convoca a diario a la prensa internacional, esta vez nos ha convocado para que pudiéramos plantear preguntas. Sí ha reaccionado el líder de la oposición, que es Yair Lapid. Él ha pedido a Netanyahu que explique a la opinión pública israelí si conocía de la existencia de esas posibles negociaciones con Irán y las implicaciones que tienen para Israel. Los medios locales dicen que el gobierno de Netanyahu sabía desde hace más de 2 días de la existencia de esos contactos. En todo caso, hay una reacción quizá más significativa todavía, minutos después de que Donald Trump colgara su primer mensaje en las redes sociales diciendo que posponía 5 días los ataques a infraestructuras energéticas. El ejército israelí anunciaba públicamente que ellos sí estaban continuando con los bombardeos sobre Teherán, la capital de Irán. El presidente libanés Joseph Aoun ha expresado su preocupación porque el bombardeo, la destrucción de los puentes sobre el río Litani no constituya el preludio de una gran operación terrestre sobre el sur del país o, quién sabe, el inicio de una nueva ocupación. Un temor que comparten muchos libaneses después de que Israel haya amenazado con infligir al país un nivel de destrucción similar al de Gaza si no se desarma a la guerrilla chií de Hezbolá, que continúa resistiendo el avance de sus tropas en el sur del país y también lanzando cohetes sobre su territorio. Además, el ministro de Defensa de Israel, Katz, ha ordenado a su ejército que destruyan cualquier infraestructura civil o cualquier vivienda que pueda constituir una amenaza contra sus tropas, siguiendo el modelo que han aplicado en la franja. Bruselas pide explicaciones al gobierno de Viktor Orbán. El Washington Post ha publicado este fin de semana que el ministro de Exteriores húngaro pasa información prácticamente en directo al Kremlin sobre el contenido de las reuniones a puerta cerrada de los 27. Informaciones muy preocupantes, dice la Comisión Europea, las que se han conocido este fin de semana. El Consejo ha preferido no hacer comentarios, pero el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha acusado al gobierno de Orbán de espionaje. En un mensaje en redes sociales dice que a nadie le debería sorprender la noticia de que la gente de Orbán informa a Moscú con todo detalle sobre las reuniones del Consejo. Llevamos tiempo sospechándolo, por eso dice Tusk que él solo interviene cuando es estrictamente necesario. No es la primera vez que se publica alguna información sobre el supuesto espionaje de Hungría en la Unión Europea. Las relaciones con Orbán están en un momento especialmente complejo. Hungría tiene en estos momentos bloqueado el préstamo a Ucrania, pero no se puede obviar tampoco la lectura electoral. En 3
3 semanas Orbán se juega la reelección. Es la explosión de una instalación petrolera en Irán tras un bombardeo israelí. Y esta central está en Arabia Saudí. Estos días ha sufrido ataques del régimen de Teherán. Misiles y drones a uno y otro lado de la frontera iraní contra un objetivo común, las infraestructuras energéticas. Unas 40 han sido dañadas en las 4 semanas que van de guerra, según el director de la Agencia Internacional de la Energía, en Irán, Israel y otros países de Oriente Medio. Estos ataques afectan al suministro de materias primas, menos oferta y por tanto precios más altos. El Brent sube este lunes por encima de los $110 el barril y el gas natural supera los 60 euros el megavatio hora. Y a esta inflación también contribuye el cierre prácticamente total del paso de Hormuz, por el que circula el 20% del petróleo y gas natural licuado que se exportan a nivel mundial. Irán lo ha hecho para presionar a Israel y Estados Unidos a que frenen los ataques. Ningún país será inmune a esto, pronostica el jefe de la agencia, y por eso las soluciones deben ser globales, cree, e incluir la reapertura del estrecho, como piden Donald Trump o la OTAN. Y si no, advierte, nos asomamos a un precipicio peligroso, el de la peor crisis energética de la historia. Que sería más grave que la suma de las 2 que hubo en la década de los 70 y en Ucrania hace 4 años. En la de hace medio siglo se perdían 5 millones de barriles diarios. Solo este lunes se han echado a perder 11 millones. Y aunque la decisión de liberar reservas, 400 millones de barriles, ha ayudado a mitigar la crisis, si sigue la guerra pronto serán insuficientes. La socialdemocracia alemana pierde el poder en el Estado federado de Renania-Palatinado, en la frontera con Francia y Luxemburgo, después de 35 años. El SPD ha perdido 10 puntos con respecto a sus resultados en 2021 y cede el poder a los conservadores de la CDU, al mismo tiempo que sufre otra dura derrota simbólica en las elecciones municipales de Baviera. Ha perdido la alcaldía de Múnich, en la capital, la tercera ciudad del país, que ha estado gobernada por los socialdemócratas ininterrumpidamente desde 1984 y a lo largo de 72 años desde la Segunda Guerra Mundial. Los líderes federales del SPD, Bas y Kleinweil, el vicecanciller, reconocen la pérdida de confianza de los electores. Frente a este lento hundimiento está el éxito de la ultraderecha, que ha más que duplicado sus resultados en Renania-Palatinado y alcanza el 19,5% de los votos. Es ya el mejor resultado histórico de alternativa para Alemania en el oeste del país, en unas elecciones en las que se ha convertido en la fuerza más votada entre jóvenes de 18 a 24 años. El partido coliderado por Alice Weidel está eufórico y mira ya a las elecciones de septiembre en el este, donde ya gozan de grandes resultados desde hace años. En Alta Sajonia los sondeos les otorgan posibilidades reales de alcanzar la mayoría absoluta y gobernar. Y Francia contiene el avance de la extrema derecha en las elecciones municipales. El partido de Marine Le Pen crece, pero menos de lo previsto. Los socialistas mantienen las alcaldías de las 3 grandes ciudades, Marsella, Lyon y París. El año que viene Francia tiene presidenciales. Se trata de un avión militar colombiano con más de 100 soldados a bordo. Ha sufrido un accidente en el sur del país, en plena Amazonía, una de las zonas más remotas y difíciles de Colombia. La aeronave, un Hércules C-130 de fabricación estadounidense, despegaba desde Puerto Leguízamo, en la frontera con Perú, cuando se produjo el siniestro. Viajaban, según medios locales, 110 soldados. El ministro de Defensa ha pedido prudencia mientras avanzan las labores de verificación. Es una zona de muy difícil acceso, donde las operaciones de rescate se complican por la geografía y el aislamiento. El impacto se produjo apenas a 3 kilómetros de un núcleo urbano, lo que ha permitido una rápida movilización de equipos en tierra, aunque las condiciones siguen siendo complejas. Tras el accidente, el presidente Gustavo Petro ha apuntado a la necesidad de modernizar la capacidad militar del país en un momento en el que las Fuerzas Armadas operan con equipos envejecidos y en entornos especialmente exigentes y difíciles. El Gobierno es optimista para sacar adelante el decreto con las medidas fiscales que se votará el jueves en el Congreso. Esperamos que tenga un apoyo lo más grande, unánime posible en el Congreso. Tanto PSOE como Sumar siguen quitando hierro a las discrepancias en el Consejo de Ministros extraordinario. Yo no lo concibo como un plantón. Esta batalla fue un poco pequeña. Y se hacen esta pregunta. ¿Dónde está el señor Feijóo? Me parece un insulto a los españoles que esté desaparecido. ¿Dónde está el patriotismo del señor Feijóo? Un partido popular que es súbdito de Trump. El PP reprocha al Ejecutivo que el decreto llegue tarde y se quede corto. Estas medidas, evidentemente,
algunas por su ausencia y otras por su presencia, nos preocupan enormemente. Es importante que el Gobierno analice estas cuestiones que le planteamos, que recapacite. El Partido Popular pide al Gobierno, entre otras cosas, que deflacte el IRPF. No va a deflactar para ayudar a las familias y a la familia especialmente con hijos en este momento. Va a seguir haciendo caja. Génova deja en el aire su sentido de voto. Podemos, que pide topar los precios de los carburantes, de la energía, de los alimentos. Ha desvelado que se abstendrá. Muchas gracias.